Mi nombre es Alejandro, y mi infancia fue bastante común. Crecí en un pequeño pueblo en el interior de México, donde la vida transcurría a un ritmo lento. Mi padre era mecánico y mi madre profesora de primaria. Ellos trabajaban arduamente y siempre me enseñaron que, si quería algo, tendría que esforzarme para conseguirlo. Desde niño, me encantaba escuchar historias de personas que empezaron desde cero y se convirtieron en grandes empresarios. Eso me inspiraba muchísimo. Yo quería ser una de esas personas que logran convertir sueños en realidad. En la escuela yo era el alumno que siempre se esforzaba al máximo. No era el más listo, pero nunca me rendía, incluso cuando mis amigos pensaban que estaba soñando demasiado alto. Yo creía firmemente que podía alcanzar lo que me propusiera. Me dediqué a los estudios y a todas las actividades que pude. Cuando terminé la preparatoria, sabía que necesitaba salir de mi pueblo para buscar algo mejor. Mi padre me apoyó, pero mi madre estaba un poco preocupada por todo lo nuevo y desconocido que enfrentaría. Sin embargo, yo estaba decidido a seguir adelante y encontrar nuevas oportunidades. Me mudé a Monterrey para trabajar en una empresa. Al principio fue muy difícil y tenía que demostrar mi valor todos los días, pero con mucho esfuerzo fui ascendiendo en la empresa y, eventualmente, logré abrir mi propio negocio. Lo que no sabía era que el éxito y la riqueza que buscaba traerían consigo nuevos desafíos, cosas que nunca había imaginado y que cambiarían mi vida de maneras para las que no estaba preparado. Los primeros años con mi empresa fueron intensos. Trabajaba de sol a sol, intentando que todo funcionara de la mejor manera posible. El negocio comenzó a crecer y la sensación de tener el control y ver prosperar mi empresa era increíble. Pero pronto me di cuenta de que el éxito tenía su precio. Con el tiempo, me vi rodeado de un número creciente de personas que solo estaban interesadas en lo que yo podía ofrecerles. Eran personas que querían estar cerca de mí, no porque realmente les cayera bien, sino porque veían una oportunidad de sacar algo de provecho. Esto comenzó a incomodarme mucho. Estaba rodeado de gente que, en el fondo, solo quería aprovecharse de mi situación. Un ejemplo claro fue un antiguo compañero de la universidad que reapareció cuando mi empresa estaba yendo bien. Comenzó a acercarse, ofreciendo ayuda y asociaciones. Al principio pensé que realmente quería colaborar, pero pronto quedó claro que solo quería un pedazo de mi éxito. La situación llegó a un punto en el que empezó a exigir más de lo que yo estaba dispuesto a dar, y después de un tiempo, tuve que cortar el contacto. Esta experiencia me dejó un poco desconfiado de las personas. Con cada nueva amistad o contacto de negocios, me preguntaba si estaba tratando con alguien genuino o con alguien que tenía segundas intenciones. Comencé a cerrarme más y a confiar menos en las personas a mi alrededor. Aún así, mi empresa seguía creciendo. Contraté más empleados, abrí nuevas sucursales y me convertí en un nombre conocido en el sector. Pero cuanto más avanzaba, más sentía que algo me faltaba. Era como si, a medida que construía mi imperio, también estuviera levantando muros a mi alrededor. El éxito me estaba aislando de una manera que no esperaba. Con el tiempo, el éxito comenzó a hacerme sentir cada vez más solo. Mi negocio estaba creciendo, pero mi vida personal se estaba desmoronando. No lograba mantenerme en una relación seria porque tenía miedo de involucrarme demasiado. Tenía muchas mujeres a mi alrededor. Algunas eran hermosas, otras eran inteligentes e interesantes, pero, aún con todas esas opciones, nunca lograba abrirme para una relación seria. Tenía miedo de ser lastimado o engañado. Conocía mujeres increíbles, pero siempre encontraba una excusa para no comprometerme. Siempre estaba con alguien, pero en el fondo me sentía solo. Era el hombre de éxito que vivía solo, siempre con una mujer diferente. Era más fácil tener a alguien por un tiempo que intentar construir algo duradero. Siempre que una nueva mujer entraba en mi vida, intentaba llenar el vacío, pero acababa sintiéndome aún más vacío al final. Mi vida parecía una serie de encuentros y despedidas sin nunca llegar a establecerme. Sabía que necesitaba cambiar eso,
pero no sabía cómo. El éxito que había alcanzado no estaba logrando llenar el vacío que sentía por dentro, y sin saberlo, ese vacío estaba a punto de profundizarse aún más. Con el tiempo, la soledad comenzó a molestarme bastante. Mis amigos, que ya estaban casados y tenían sus vidas más o menos organizadas, comenzaron a repetirme lo mismo. Necesitaba a alguien para estabilizar mi vida. Escuché eso tantas veces que empecé a considerar la idea, pensando que tal vez tenían razón. Una noche, decidí salir para distraerme y fui a una fiesta en un club. El lugar estaba lleno y la música alta, pero fue ahí donde conocí a Mariana. Ella estaba bailando y captó mi atención de inmediato. Mariana tenía el cabello castaño claro y lacio, que le caía hasta los hombros, y ojos verdes que brillaban cuando sonreía. Su cuerpo estaba bien definido y usaba un vestido azul que resaltaba sus curvas sin exagerar. Era una mujer impactante y se destacaba entre la multitud. No era difícil notar que sabía cómo comportarse y atraer miradas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una atracción física inmediata. Para mí, era solo una mujer más en la fiesta, y yo estaba allí para disfrutar de la noche. Pronto me di cuenta de que ella me estaba observando con un interés más intenso de lo normal. No era solo una mirada cualquiera, había algo más ahí. Mariana se acercó y, aunque yo estaba pensando en divertirme esa noche, no pude evitar sentir que había algo diferente en ella. El perfume de Mariana era increíble, y su manera de comportarse, con ese aire de desinterés, me intrigaba. La mayoría de las mujeres que conocía se derretían cuando sabían quién era yo, pero ella se mantuvo firme y vino hacia mí para preguntarme por qué la estaba mirando. Solté una risa y le dije que solo estaba disfrutando de la vista. Esa respuesta la hizo sonreír, y empezamos a conversar. La conversación fluyó bien, y parecía que ella estaba tan interesada en conocerme como yo en conocerla. Cuando la noche estaba por terminar, la invité a ir a mi casa, pero para mi sorpresa, ella se negó. No, gracias, dijo con una sonrisa. Me pareció extraño, pero de alguna manera eso solo aumentó mi interés por ella. En lugar de irse sin más, Mariana me dio su número y tomó el mío. Vamos a ver qué pasa, dijo, y me di cuenta de que había un juego en marcha. Aunque ella se negó, el hecho de que me diera su número y se mostrara tan independiente me dejó aún más curioso. Volví a casa pensando en ella. Mariana era diferente a todas las otras mujeres que había conocido. No sabía qué iba a pasar, pero algo era seguro. Quería averiguarlo. En las semanas siguientes, Mariana me llamó y acordamos encontrarnos en un bar. La noche fue muy divertida. Conversamos mucho, nos reímos bastante y la conexión fue excelente. Al final, aceptó ir a un lugar más privado, lo que me emocionó. Fuimos a mi casa y, contrario a lo que esperaba, no se deslumbró con el ambiente. Mi departamento era grande y bien decorado, pero Mariana no parecía impresionada, o al menos no lo demostró. Estaba tranquila, como si estuviera acostumbrada a lugares así. Era elegante y sexy al mismo tiempo, lo que me parecía muy atractivo. La manera en que se vestía y la confianza que transmitía me dejaban curioso, pero había algo en sus ojos que me intrigaba, un misterio que no lograba descifrar. Era como si hubiera más detrás de esa fachada de encanto y sofisticación. La noche continuó de forma ligera y relajada, pero el misterio en los ojos de Mariana nunca se fue de mi cabeza. Estaba cada vez más interesado en descubrir qué había detrás de esa mirada enigmática. Comenzamos a salir con más frecuencia, y pronto estábamos muy involucrados. Cenábamos en lugares elegantes, y Mariana siempre parecía muy segura y cómoda. Me gustaba pasar tiempo con ella, y cada vez me intrigaba más su vida. Empecé a hacer preguntas sobre su vida, queriendo saber más, pero siempre hablaba muy poco sobre eso y trataba de cambiar el tema. Lo único que me contó fue que provenía de una familia humilde y que era inversionista. Por mi parte, me abrí un poco más sobre mi vida. Le hablé de mis orígenes sencillos, de mi trayectoria hasta llegar a donde estaba.
Le conté sobre los desafíos que enfrenté y cómo los superé. Mariana parecía muy interesada en todo lo que le decía. Sus ojos brillaban y escuchaba con atención, como si cada detalle fuera importante para ella. Aunque evitaba hablar de su propia vida, había una conexión real entre nosotros. Sentía que realmente le interesaba lo que tenía que decir, lo que me hacía querer seguir compartiendo más sobre mí. Al mismo tiempo, la falta de información sobre ella me intrigaba aún más. Con el tiempo, comencé a confiar cada vez más en Mariana y a entregarme poco a poco. No era fácil para mí, porque siempre me había costado abrirme a los demás, pero su forma de ser me conquistaba. Siempre sabía qué decir para hacerme sentir bien y relajado, y eso hacía que me sintiera cada vez más cómodo con ella. Sin darme cuenta, empezamos a vernos todos los días. Las cosas fluían de manera natural, y nuestra conexión se hacía cada vez más fuerte. Me sentía listo para dar un paso más en nuestra relación. Entonces, decidí pedirle a Mariana que fuera mi novia. Sé que puede parecer un cliché, pero a pesar de ser un tipo reservado, siempre he sido romántico. La idea de tener algo más serio con Mariana parecía lo correcto, y quería mostrarle cuánto significaba para mí. Con un poco de nerviosismo y mucha esperanza, me preparé para hacerle la propuesta. Cuando finalmente hablé, fui directo al grano y dejé claro lo que sentía. Esperaba que viera cuánto estaba yo de serio respecto a nosotros, y que también estuviera lista para dar ese siguiente paso. Mariana aceptó la propuesta, y estábamos muy felices con esta nueva etapa. Decidí presentarla a mis amigos, y todo parecía ir bien hasta entonces, pero, después de las presentaciones, Ricardo me mandó un mensaje diciendo que necesitaba hablar conmigo en privado. Acordamos que vendría a mi casa cuando estuviera solo. Cuando llegó, me puso un poco nervioso con lo que dijo. Ricardo me contó que pensaba que había algo raro con Mariana. Dijo que sentía que estaba ocultando algo, pero no sabía qué era. Me enfurecí con él. Después de tanto tiempo escuchando a mis amigos decirme que encontrara a alguien, ahora estaba criticando mi elección. Parecía envidia, porque Mariana era increíble. Le dije que eso debía ser cosa de su cabeza y que no iba a hacerle caso a esas especulaciones. Ricardo dijo que entendía, pero que al menos debería investigar un poco más sobre Mariana. Le respondí que, si quería seguir siendo mi amigo, debía dejar de decir esas cosas. Confiaba en Mariana y no quería dejarme llevar por las dudas de Ricardo. Guardó silencio por un momento, respiró hondo y solo dijo: «Está bien», pero debo admitir que lo que dijo se quedó dando vueltas en mi cabeza. Aunque no quería admitirlo, esa duda que sembró comenzó a molestarme. Decidí investigar un poco sobre ella, pero no encontré nada. Ninguna red social, nada con su nombre en ninguna parte. Esto me hizo sospechar aún más. Una noche, mientras estaba en mi casa, Mariana se fue a bañar, y yo, curioso y desconfiado, decidí revisar su cartera y ver sus documentos. Quería ver el nombre de sus padres, cualquier cosa que me mostrara quién era realmente, pero lo que encontré me dejó asustado. Su nombre no era Mariana. En realidad, se llamaba Milena, y además había mentido sobre su edad. Siempre me había dicho que tenía 30 años, pero en realidad tenía 26. Esto era muy extraño, especialmente para mí, que siempre había sido desconfiado. Le tomé una foto a su identificación y a sus datos y los guardé de nuevo en su lugar, tratando de no dejar ninguna pista. Pasé el resto de la noche callado, apenas pudiendo hablar con ella. Traté de actuar normal, pero eso no salía de mi cabeza. Ella notó que estaba diferente y empezó a preguntar si había pasado algo, pero yo solo dije que estaba cansado. Después de días con eso rondando en mi cabeza y con ella siempre preguntando qué pasaba, decidí enfrentarla. Quería haber guardado esto para mí y haber investigado todo solo, pero la verdad es que estaba empezando a enamorarme de ella de verdad. Quería darle una oportunidad para que se explicara, porque, quién sabe,
Tal vez tenía una explicación lógica para todo esto, ¿no? Así que, una noche, la llamé para conversar y le dije que necesitaba contarle algo importante. Le confesé que, mientras se bañaba, revisé su cartera, miré sus documentos y descubrí que su nombre no era Mariana, sino Milena. También le mencioné que había mentido sobre su edad. Esperaba que se avergonzara, que intentara explicarme, o que me dijera que todo era un malentendido. Pero no fue nada de eso lo que sucedió. Se enfureció, se enojó muchísimo. Agarró sus cosas con rabia, sin decir una palabra, y salió de mi casa, dando un portazo. Me quedé ahí parado, sin saber qué pensar o hacer. Parte de mí creía que había hecho lo correcto al confrontarla, pero también estaba totalmente arrepentido. Había arruinado todo. Ahora, además de estar solo, tenía un montón de preguntas en la cabeza. Había echado todo a perder por ella. Ni siquiera sabía su verdadero nombre y edad. Quería saber más sobre la situación, pero en ese momento todo lo que sentía era un vacío enorme. En los días siguientes, le envié varios mensajes, pero no obtuve respuesta. Comencé a aceptar que no quería saber más de mí y que nuestra relación había terminado. Pero luego, respondió a uno de mis mensajes. Dijo que quería venir a mi casa para que habláramos. Acepté de inmediato, sin pensarlo 2 veces. Cuando llegó, se veía triste. Se sentó en el sofá, abatida, y comenzó a hablar. Dijo que estaba muy dolida porque había revisado sus cosas y desconfiado de ella. Le pedí disculpas. Admití que siempre había sido un poco desconfiado, pero que sabía que me había pasado de la raya. Sin embargo, también le dije que me debía una explicación. Cuando escuché eso, me quedé en shock, sin saber qué decir. Ella explicó que, por miedo, había comenzado a usar otro nombre. Dijo que quería cambiar su nombre legalmente, pero que aún no había podido hacerlo. El miedo a ser encontrada por él la hacía vivir siempre a la defensiva y asustada. En ese momento, me sentí terrible por haber revisado sus cosas. Ella estaba huyendo de un pasado horrible, y yo solo había empeorado la situación. Le dije que podía confiar en mí, que estaría allí para ayudarla en lo que fuera necesario. Me abrazó y comenzó a llorar. Podía sentir su desesperación en ese abrazo, y todo lo que quería era proteger a esa mujer. El tiempo pasó, y dejamos ese asunto de lado. Nuestra relación estaba yendo bien, y decidí que lo mejor era enfocarnos en el presente y en lo que teníamos juntos. Pero un día, mientras hablaba con mi amigo Ricardo, terminé mencionando, sin querer, lo que había pasado. En el momento, me arrepentí de haberlo dicho, porque le había prometido a Milena que lo guardaría en secreto. Pero necesitaba desahogarme con alguien, y Ricardo era el amigo en quien más confiaba. Cuando le conté, Ricardo se sorprendió tanto como yo cuando escuché la historia. Dijo que todo eso parecía raro, que había algo mal. Le expliqué la historia que Milena me contó sobre su exmarido violento y las amenazas de muerte, pero Ricardo, siempre desconfiado, pensó que la historia no tenía sentido. Esta vez tuve que estar de acuerdo con él. Aunque quería creer en Milena, la historia realmente parecía un poco extraña. Entonces, recordé la foto que le tomé a su identificación. Se la mostré a Ricardo y decidimos investigar más a fondo. Ricardo, que siempre había sido bueno en la investigación, se ofreció a ayudarme. Empezamos a buscar información usando los datos que había tomado. Logramos encontrar bastante información sobre ella. Ricardo tenía un contacto en la policía y le pidió su expediente. Descubrimos que no tenía antecedentes penales y nunca había presentado una denuncia contra nadie, y para mi sorpresa, nunca había estado casada. Pero lo que me dejó aún más incómodo fueron algunas fotos que encontramos. Ella aparecía con varias personas, algunos hombres diferentes, lo que solo aumentó mi desconfianza. Parecía que había muchas cosas ocultas, y eso me dejó inquieto.
Ricardo me advirtió que sería mejor alejarme de ella, o al menos tener mucho cuidado. Estaba preocupado por lo que había encontrado y pensaba que debía estar atento. A pesar de todo lo que descubrí, aún no quería terminar con ella. Sabía que todos tienen secretos y aún me gustaba, así que decidí que seguiría con la relación, pero con más cuidado. La idea de terminar definitivamente no me parecía correcta, especialmente porque estaba involucrado con ella y quería darle una oportunidad a nuestra historia. Después de esto, las cosas empezaron a ir mal para mí. Primero, comencé a tener un montón de problemas con el coche. De repente, el coche empezó a fallar y tuve que gastar una fortuna en reparaciones. Luego, mis problemas de salud comenzaron. Tenía dolores de cabeza constantes, sensación de mareo y empecé a tener pesadillas. Pero no paró ahí. Incluso la empresa comenzó a tener problemas. Me di cuenta de que todo empeoraba cuando Milena estaba cerca. Siempre que llegaba sentía un mareo intenso y un fuerte dolor de cabeza. Fui a varios médicos, pero no encontraron nada, lo cual era esperado, ya que siempre cuidé bien mi salud. Terminé pasando muchos días en cama, sin saber qué hacer. Ricardo vino a visitarme, preocupado por todo lo que estaba pasando. No sabía qué pensar, pero sentí que necesitaba a alguien que me escuchara y tratara de entender lo que estaba sucediendo. Ricardo, a diferencia de mí, siempre tuvo una fe firme y una mente más abierta para estas cosas espirituales. Su madre, doña Amelia, hacía algunas limpias y atendía problemas espirituales. Ya me había consultado con ella hace tiempo. Ricardo sugirió que ella viniera a verme y sin mucho que perder, terminé aceptando. Al día siguiente, doña Amelia apareció en mi casa con un montón de cosas. Cartas de tarot, algunas velas y un frasco con un líquido marrón oscuro que tenía un olor bastante fuerte. Estaba solo en casa y prefería que Milena no supiera nada de esto. Doña Amelia comenzó a sacar las cartas y pronto hizo una expresión extraña. Continuó la lectura y comenzó a hablar. Dijo que había una mujer ambiciosa y muy inteligente en mi camino, una mujer hermosa y con secretos. En ese momento pensé inmediatamente en Milena, pero ¿ambiciosa? Hasta donde sabía, ella no era así. Para ser sincero, no sabía mucho sobre ella. Doña Amelia me dijo que estaba viendo magia negra en mi camino. Me preguntó si estaba saliendo con alguien, y le mostré la foto de Milena en mi celular. Tan pronto como vio la foto, hizo una expresión muy seria. Me preguntó qué sabía sobre Milena. Le dije que sabía poco, solo que me había ocultado muchas cosas. Doña Amelia entonces sacó más cartas y comenzó a hablar sobre Milena. Dijo que tenía un gran ego, era astuta como un zorro y usaba una máscara. Dijo que no era quien decía ser y que debía tener cuidado, porque estaba planeando algo. Doña Amelia pensaba que Milena había hecho magia amorosa para mantenerme cerca. No estaba muy convencido, porque Milena siempre parecía desinteresada, e incluso jugó un poco duro cuando nos conocimos. Pero doña Amelia dijo que eso podría ser solo una estrategia de ella. Aunque estaba molesto con todo eso, tenía mucho respeto por doña Amelia y le agradecí por su atención. Le dije que estaría bien. Ella estuvo de acuerdo y se fue, pero las cosas solo empeoraron. Mi salud fue en picada y comencé a debilitarme cada vez más. Hubo un día en que Milena estaba en mi casa, pero ya no me sentía nada bien. Fui a mi habitación a descansar un poco, tratando de ignorar el dolor de cabeza que no desaparecía. Milena estaba en la sala, usando su celular, y yo en la habitación, luchando por mantener los ojos abiertos. De repente, sentí una necesidad urgente de ir al baño. Me levanté de la cama, pero tan pronto como di el primer paso, todo se volvió negro. No sé qué pasó después. Cuando volví en mí, estaba en una habitación de hospital. Lo primero que hice fue buscar a Milena, esperando ver su rostro a mi lado, pero ella no estaba allí. En su lugar,
Quienes estaban sentados al lado de mi cama eran Ricardo y su madre, doña Amelia. Tenían una expresión de preocupación que me hizo sentir aún más nervioso. Pregunté qué había pasado, y Ricardo me explicó que me había desmayado y que Milena había llamado a él, diciendo que estaba mal. Llamó a una ambulancia, pero, extrañamente, después de eso, simplemente desapareció. Ni siquiera se quedó en el hospital para esperar que despertara. Mientras Ricardo hablaba, sentí un nudo en el estómago. No era solo por mi salud, sino porque algo no cuadraba. ¿Por qué Milena no se quedó conmigo? ¿Por qué desapareció de esa manera? Traté de justificarlo diciendo que tal vez estaba asustada, pero en el fondo, eso me incomodaba mucho. Doña Amelia, siempre tranquila, se acercó y tomó mi mano. Me miró a los ojos y dijo que cuando mejorara, necesitaba hablar con ella sobre algo serio relacionado con Milena y lo que estaba sucediendo. En ese momento todavía no lo sabía, pero mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca podría haber imaginado. Pasé otro día en el hospital, hice más pruebas, y para mi sorpresa, todo estaba bien. Me dieron el alta, pero esa sensación extraña no desaparecía. Volví a casa, y doña Amelia insistió en quedarse conmigo unos días, diciendo que era mejor que no estuviera solo. No podía dejar de pensar en Milena. ¿Dónde estaba y qué estaba realmente sucediendo? Fue entonces cuando Ricardo y doña Amelia me llamaron para conversar. Me pidieron que me sentara y dijeron que tenían algo serio que contarme. Al principio, pensé que solo era una preocupación exagerada, pero la expresión en sus rostros me hizo sentir tenso. Comenzaron diciendo que sabían que sería difícil para mí creer, pero que podía confirmar con los médicos la razón por la que me desmayé. Según los médicos, fue debido a unos medicamentos fuertes que tomé, pero luego vino el choque. Ninguno de esos medicamentos había sido recetado para mí. Eran somníferos muy potentes, y según los médicos, fue Milena quien me los dio. En ese momento sentí un nudo en la garganta y un frío en el estómago. No podía creerlo. Ricardo me miró con lástima y dijo que los médicos tuvieron que hacerme un lavado de estómago, y por lo que descubrieron, Milena ya me había estado dopando desde hacía tiempo. No quería creerlo, pero al mismo tiempo, todo comenzó a tener sentido. El cansancio constante, los dolores de cabeza, los mareos, todo encajaba, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Doña Amelia continuó hablando, y con cada palabra sentía que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Dijo que mientras estaba en el hospital, decidió arreglar un poco mi casa. Fue entonces cuando encontró una bolsa con unos símbolos extraños y un polvo dentro, que dijo que parecía tierra de cementerio. Estaba bien escondido dentro de una maceta. Solo lo encontró porque estaba regando las plantas y terminó moviendo la tierra. Dijo que eso era, sin duda, magia negra y que lo quemó y rompió el hechizo. No podía creer lo que estaba oyendo. Traté de entender por qué Milena haría eso conmigo. ¿Cuál era el sentido de todo esto? ¿Qué es lo que realmente quería? Pero en el fondo, todos llegamos a la misma conclusión. Era mi dinero lo que ella quería. En ese momento, entré en pánico. Tomé mi celular rápidamente, abrí la aplicación del banco y revisé mi cuenta. El shock fue inmediato. Mi cuenta personal estaba vacía. Tenía más de 100,000 pesos en ahorros, y ella logró transferir todo. También tenía más de 300,000 pesos en joyas, relojes y oro en la caja fuerte. No tenía idea de cómo lo hizo, pero lo primero que me vino a la mente fue que debió haber usado mi huella digital mientras dormía, dopado por esos medicamentos. Pero la caja fuerte, no sé cómo la abrió, porque no tenía mi contraseña. La sensación de traición fue devastadora. La mujer que pensé que estaba a mi lado, que tenía una historia triste y complicada, en realidad estaba destruyéndome poco a poco, física y financieramente. En ese momento, no sabía si sentir rabia, miedo o desesperación. No había nada más que pudiera hacer en ese momento. El dinero se había perdido, pero al menos aún tenía mi empresa y planeaba recuperarme de alguna manera.
Le pedí a Ricardo que continuara investigando sobre Milena, porque necesitaba entender quién era esa mujer en realidad. Dijo que ya lo había hecho y descubrió algo que me dejó aún más en shock. Milena, antes de involucrarse conmigo, era una prostituta de lujo. Salía con hombres adinerados, y por eso tenía toda esa clase y sabía exactamente cómo jugar conmigo. Fui a la policía, pero no pude resolver nada. Fue inteligente y transfirió el dinero a una cuenta fantasma, y después de eso, ni siquiera sé qué pasó.